El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a través de la Subcoordinación de Posgrado, presenta Cómo elaborar citas y referencias en formato APA. El estilo o formato de la Asociación Americana de Psicología APA, por sus siglas en inglés, es una guía que provee normas y pautas para elaborar documentos académicos, entre ellas las correspondientes a las citas y las referencias, que orientan al lector en cuanto a las fuentes originales de una investigación. En este video, veremos qué son las citas y cómo se estructuran. Asimismo, qué son las referencias y cómo se estructuran y presentan. Citas. Una cita es una idea original que se retoma parcial o totalmente en una nueva investigación, ensayo o nota periodística, entre otros documentos, incluyendo datos de la fuente original, como el nombre del autor o autores, el año de publicación y la página donde se ubica la idea reproducida. Por su naturaleza, las citas permiten validar, reforzar, argumentar y dar credibilidad a las ideas que se plasman en el nuevo documento. Cabe resaltar que se deben citar todas las ideas que se toman de otros autores, de lo contrario, se comete plagio y se demerita la credibilidad del autor y su nuevo escrito. Las citas pueden ser directas o indirectas. Las directas son textuales, es decir, tal cual aparecen en la fuente original, y cuando tienen menos de 40 palabras se incluyen en el mismo párrafo entrecomilladas y entre paréntesis se anotan los datos de la fuente. Pero cuando tienen más de 40 palabras, se copian sin comillas en un párrafo aparte, con sangría en el margen izquierdo. A su vez, en las citas indirectas se parafrasean las ideas de otros autores y se incluyen dando continuidad al discurso del documento, retomando los datos de la fuente original. Es importante mencionar que en un documento se pueden retomar ideas de más de un autor, ideas del mismo autor pero de fuentes distintas, ideas con omisiones e ideas con errores. Incluso, se puede presentar la necesidad de plantear ciertas aclaraciones. Veamos lo que se debe hacer en estos casos. Cuando una cita tiene dos autores, en los datos de la fuente se colocan sus apellidos paternos separados por la conjunción y, seguidos de la fecha y el número de página. Cuando una cita tiene de 3 a 5 autores, se colocan los apellidos paternos de todos, solo la primera vez que cita. Pues si se retoma otra u otras citas de la misma fuente, se debe anotar solo el apellido paterno del primer autor, y después la abreviación et al, que significa y otros. Cuando se citan distintas obras de un mismo autor, se incluyen los elementos generales además de las letras A, B, C y subsecuentes después del año. Cuando se citan obras de diferentes autores en un mismo contenido, los datos de origen se colocan en orden cronológico según el año de publicación y separados por un punto y coma. Pero si las obras de los autores son del mismo año, el orden será alfabético. Cuando se desea omitir un fragmento en una cita textual, la información omitida se sustituye con algunos puntos suspensivos entre paréntesis. Cuando se desea hacer una aclaración sobre la información que se cita, dicha aclaración se inserta entre corchetes. Y cuando una cita presenta errores ortográficos, gramaticales o de puntuación, estos no se corrigen. Después de ellos se coloca la palabra sic entre corchetes y en cursivas. De manera general, toda cita es el preámbulo a una referencia. Referencia bibliográfica. Una referencia bibliográfica es una expresión que permite al lector identificar la fuente original de la información que se retoma en un documento. Por tanto, respalda la veracidad de dicho documento
y da reconocimiento legítimo a las ideas de otros autores. De manera general, sus elementos esenciales son nombre del autor o autores, año de publicación de la obra, título de la obra y subtítulo si lo hubiere. Y sus elementos complementarios, el lugar de la publicación y la editorial. Es importante mencionar que en una investigación se pueden incluir ideas o contenidos retomados de distintas fuentes, como libros, capítulos de libros, libros electrónicos, artículos de revistas en línea y tesis. Veamos cómo se deben estructurar las referencias en cada caso. Referencia de un libro. Referencia de un capítulo de libro. Referencia de un libro electrónico. Referencia de un artículo de revista. Referencia de un artículo de revista en línea. Referencia de una tesis. Referencia de una tesis consultada en una base de datos institucional. Referencia de un artículo consultado en una página web. Dado que el manual APA no plantea directrices para ciertos documentos, se propone la siguiente estructura para la referencia de una norma. Y también se propone la siguiente estructura para la referencia de una ley. Todas las referencias se enlistan al final del documento en orden alfabético de acuerdo con los apellidos de los autores, o bien por los títulos de las fuentes cuando éstas carecen de autor. Si hay más de una referencia del mismo autor, éstas se organizan en orden cronológico, de la más antigua a la más reciente. Si el autor referenciado tiene más de 2 trabajos con el mismo año, al final de cada año se agregan las letras A, B, C y subsecuentes, ordenando los títulos alfabéticamente. Si hay obras de un autor trabajadas de manera individual y otras de manera colectiva, primero se incluyen las obras de autoría única y posteriormente las de coautoría en orden cronológico. Y a todas se les da el formato de párrafo francés, con el cual la primera línea sobresale por la izquierda con respecto a las demás, que comienzan más hacia la derecha. Cabe resaltar que en diversas fuentes textuales, los datos para estructurar una referencia se ubican en su página legal, en la cara posterior de su portada. En resumen, el formato APA fue creado por la American Psychological Association y propone, entre otras, las pautas para citar y referenciar. Toda cita en el cuerpo de un documento da sustento a su contenido e implica una referencia que debe ser agregada a la lista de obras consultadas al final de dicho documento.